Libro de acta. ¿El primero de todos? El primero. Años de lucha. Ha andado por muchos lugares, pero bueno, ahora ha vuelto otra Digamos, vez. es el libro fundacional. Se reúnen en el Salón Teatro Verde y los trabajadores En del la Boca, Estado. claro. Para dejar constituida una organización. A mí siempre me llamó mucho la atención esto, ¿no? La pobreza de estos compañeros, porque el libro empieza en la página 7. Sí. Dice, las actas empiezan en la página 7, dice, porque este libro prestaba otro servicio. Y si han arrancado las hojas faltantes, queda constancia. Es increíble, es increíble. Esto es poético, ¿eh? Un día de verano, en un teatro de La Boca, cientos de trabajadores tratan de ponerse de acuerdo para defender sus derechos. Así eran los trabajadores estatales en 1925. Estos son los primeros afiliados a ATE. Un hecho curioso fue que cuando llegamos nosotros acá en 1984, se estaba próximo a conmemorar el 25 de enero como un aniversario desde la recuperación del gremio en manos de los trabajadores, un aniversario más de la fundación de ATE. Y resulta que a poquito de haber llegado acá, hacía un mes, revisando cosas para ver qué es lo que había dejado la burocracia sindical en el gremio todavía en pie, encontramos en unas bolsas de alpillera las actas, algunos libros de actas, y decía, lo curioso fue encontrar que el gremio había sido fundado un 15 de enero de 1925. Esperemos que así sea. Pero, compañero, ya me estaba preocupando. ¿Lo consiguió? Ya está. Muy bien. Solo le va a tener que arrancar las primeras páginas, porque con lo que me dio, lo único que pude conseguir fue usado. Buah, no se preocupe. Lo vamos a salvar cuando empecemos a elaborar el acta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Dígale a Mariño que no se olvide de darme la palabra. Vaya tranquilo. Realmente fue una década brillante para el movimiento obrero, con muchas víctimas también, ¿no? Acabó de ocurrir las huelgas patagónicas, con 1.500 obreros fusilados por el ejército. Acaba de suceder la Semana Trágica del 19, y después iba a ocurrir lo de la forestal también. Represiones tremendas hechas durante una democracia, no durante una dictadura. Esa es la década del 20. Ese va a ser el tiempo último de Irigoyen y el de Alvear principalmente. Y es interesante que justamente en esa época se funda los trabajadores del Estado, el sindicato de los trabajadores del Estado. ATE es la sigla abreviada de Asociación Trabajadores del Estado. Pero ¿cómo se crea un sindicato? ¿Cómo podía fundarse uno hace 90 años? Silencio, compañeros, por favor. Vamos a dar comienzo a la asamblea. ¿Hay algún compañero en la sala que quiera tomar la palabra? Muy bien. El compañero Popovich
tiene la palabra. Compañeros, les pido silencio, por favor. Estamos reunidos en este acto porque debemos constituir una organización que reúna a los trabajadores de las fuerzas productivas que dependen del gobierno nacional. Por eso propongo que hoy se funde un sindicato que nos represente a todos. Pero esto debe ser solo el comienzo. La palabra sindicato tiene su etimología en la palabra griega síndicos, el prefijo sin, y hace referencia a asociarse, juntarse, reunirse, unirse. Dikos viene del verbo dikien, que significa hacer justicia. Entonces podemos decir que ATE se funda con una clara intención: hacer justicia defendiendo los derechos de los trabajadores del Estado argentino. Realmente había ocurrido la Revolución Rusa y eso conmovió al mundo. Es decir, movió a los obreros de todos los países a hacer, tal vez no la revolución, pero sí luchar por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Hay que reconocer también que había fuerzas realmente de extrema izquierda que pedían otra democracia, ¿no? Y en esos años la valentía, el coraje civil de los que se propusieron a formar un sindicato de los empleados y obreros del Estado. Es importante la elección de su nombre porque ATE respondió a la defensa de los trabajadores estatales, que eran en gran parte de sectores productivos del Estado. ¿Hay algún compañero en la sala que quiera tomar la palabra? Muy bien, compañero, pero diga antes su nombre para aquellos que no lo conozcan, por favor. Soy Álvarez, de Vías Navegables, de Isla de Marchi. Y quiero decirles que debemos buscar un buen nombre que nos represente. Habitualmente, a muchos de nosotros se nos trata de forma despectiva. Se nos llama servidores públicos. O también, algunos de nosotros se hace el importante llamándose funcionario del Estado. Camaradas, yo no siento nada de eso. Yo soy un trabajador, ni servidor ni funcional de nadie. Por eso propongo que el nombre de esta nueva entidad sea Asociación Trabajadores del Estado. Por la afirmación a la moción, por favor, levanten la mano. ATE se creó con personas como estas, o como esas también. La mayoría trabajaba en el puerto, eran portuarios, o mejor dicho, trabajadores de vías navegables de Paraná, Rosario, Corrientes, o Isla de Marchi, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Eran de clases populares, hombres sencillos, y trabajaban así, o así también. Trabajaban horas, muchas horas, 10, 12, hasta 14 horas. La paga no era la mejor. Existía el jornalero, que cobraba por día trabajado, o existían quienes realizaban trabajo a destajo, es decir, se le pagaba por tarea realizada y no por jornal. También había días que eran llamados de economías. Aunque fuera un día hábil y los trabajadores se presentaran a su sector, el funcionario de la repartición, con la excusa de no tener dinero disponible, no los dejaba trabajar y por ende se perdían la paga del día. Y por estos motivos protestaban. Y sí, hacían huelgas, sí. Acá tenemos trabajadores estatales en huelga. Los portuarios, en 1925, en su mayoría anarquistas y socialistas, tenían una fuerte conciencia de clase. En la Argentina es muy importante el movimiento anarquista en aquellos tiempos, parte de los cuales después a través de la Revolución Rusa se dividen, se unen al Partido Comunista y en general también de otros partidos burgueses, pero que en el trabajo luchaban por mejores leyes para el trabajo. Y le cedo la palabra al compañero Heredia. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, los atrasos en los pagos y los no pagos de los días de economía son algo que conocemos todos muy bien. Pero no es solo un problema que tenemos acá en Buenos Aires, no.
Sin ir más lejos, acá en esta asamblea hoy se encuentran dos compañeros de la Delegación Paraná, dos compañeros integrantes del Ministerio de Obras Públicas y también integrantes del Sindicato de Resistencia Obrera. Si ustedes están de acuerdo, los vamos a invitar a que suban al escenario, a que nos cuenten un poco cómo está la cosa por allá. Bueno, acá tiene, muchachos. Compañeros, aquí tenemos las credenciales que nos acreditan como representantes del Sindicato de Resistencia Obrera Seccional Paraná. Venimos hasta aquí para sumar nuestro apoyo a la iniciativa de constitución de un nuevo sindicato que nos represente ante una clase política y aristocrática que nos explota a través del propio Estado. Nosotros pensamos que unir las fuerzas, a pesar de las lejanías físicas, obviamente, es la mejor manera de lograr la normalización de los pagos y de la supresión de los días de economía que tanto pesan en el personal obrero de todo el país. Así que muchas gracias, camaradas. Los trabajadores ese mismo día decidieron aportar 50 centavos en concepto de cuota sindical. Además, en la fundación, hombres como Heredia, Popovich y Mariño fijaron que la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, sea una organización de trabajadores que debía mantener su autonomía de los partidos políticos y de los patrones, en este caso, de los funcionarios y de los gobiernos. Un principio muy común entre los anarcosindicalistas de entonces. También crearon el periódico El Trabajador del Estado, que se publica ininterrumpidamente desde el 20 de noviembre de 1925. Desde el año de su creación fue una herramienta fundamental de difusión y formación que con mucho esfuerzo se distribuye entre los afiliados. En su primer número, al pie de cada página decía: una vez leído, páselo a otro compañero. En 1977 empieza el proceso de recuperación de esta organización de los trabajadores del Estado para estar nuevamente en manos de los trabajadores legitimados en su propia organización. Y lo curioso, lo destacable, es que dentro de ese grupo de trabajadores que lanzan ANUSAT en el 77, se encuentran representadas 5 de aquellas seccionales fundacionales en 1925. Aquel cauce que abrieron, aquella huella que habían abierto los pioneros, en el tiempo habían sido retomadas por otros trabajadores con un nuevo espíritu de lucha y en aquel momento en una situación muy difícil, que era la lucha contra la dictadura, por la democratización nacional y la democratización sindical. Es muy interesante que recorramos la historia de esos años 20. Pese a vivir la Argentina una democracia con presidentes votados por el pueblo, sin embargo con grandes represiones. Es una lucha de una dignidad increíble. A pesar de los peligros, a pesar del peligro de quedar cesante, se hablaba con toda libertad y se hablaba realmente sobre la decencia que era conseguir una vida digna para las familias de los trabajadores. Con la fundación de ATE se deja una marca, una huella de conciencia y solidaridad. Luego, a través de los años, se alcanzan varios logros. Pasarán varios gobiernos y golpes de Estado. Vendrán épocas de expansión de los derechos de los trabajadores
y otras de retroceso o resistencia. Pero este es el mito fundacional que perdura por años, que deja en claro los intereses que la Asociación Trabajadores del Estado, a través de sus dirigentes y sus afiliados, debe representar.